Aprendí muy poco, salvo que la mayoría de las acciones que puede realizar el hombre, sean malas o buenas, obtengan recompensa, alabanzas o reprobación, ya habían sido realizadas, y solo podían aprenderse en los libros. William Faulkner. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿todo bien? ¿Qué día estamos? Hoy estamos, el día que estamos, 19 de marzo. Porque, 19 de marzo, no, para que sepa todo el mundo que Claro, estamos. sí, Estamos porque esto de la temporalidad que Es complicado. es complicado. En general, digo, para que lo sepa quien nos escucha, en general nosotros grabamos y el mismo día lo estamos publicando. Sí, o sea que casi que va a ser también mañana, porque mañana es viernes ya. Sí. Estamos ahí. ¿Cuándo fue la última vez que vinimos en febrero, no? ¿O en marzo? Nosotros en febrero. En febrero. Ahora van a salir dos podcasts juntos, juntos. que van a ser los 2 de marzo, Los digo, 2 de marzo. para que la gente lo sepa. Exactamente. Tuvimos buena repercusión sobre el primer, al menos a mí me han llegado algunos comentarios del primer podcast. El community manager que soy yo no funciona mucho. A mí me llegó de forma directa, Está. de forma individual, Sí. Que había gustado. Bueno, me pareció que es importante decirlo. importante reseñarlo. ¿Cómo no? Para que se sepa que, en definitiva, hay gente que nos escucha y que encima hasta les gusta, digamos, algunas cosas. Este mundo va para todo. Este mundo da para todo. ¿Algún repaso que queremos hacer? No me acuerdo. Básicamente, creo que yo no he leído, pero hay un autor que nació en Angola, que es de Portugal, que es Taguada. Que ganó un premio bastante importante. ¿Sí? Sí, ganó un premio, no recuerdo el nombre, pero es un premio con una suculenta suma, eso sí lo recuerdo. Eso es. Pero es bastante raro él, o sea, tiene Adiós Jerusalén, tiene un diario de la arena. Yo no lo he leído tanto, pero eso es lo que me acuerdo que retengo esto de este premio que salió ahora, digamos. Pero después no retengo más nada. Hay un nuevo libro de Selva Almada. Bueno, lo voy a reseñar hoy. Hay un libro de Selva Almada. Hay un nuevo libro de Han Kang. No lo voy a reseñar, no lo leí todavía. No lo Tinta leí. y Sangre. Tinta y Sangre. Tinta y Sangre. ¿Quién más? No sé. De Martín Coan. De Martín Coan. Acaba de salir uno que es La Separación. Yo la empecé a leer. Quizá cuando lo termine voy a dar una opinión. Si me baso en este 10-12% que voy leyendo. ¿Qué le pasa a Martín Coan? Yo creo que vuelve a ser el Coan de los últimos libros, que a mí no es el autor que me atrae más, ¿no? Creo que sus 4 primeros libros son muy buenos. El Museo de la Revolución, 2 veces Junio. Sí. Luego me da la impresión que se repite y capaz que estoy cometiendo una torpeza desde el punto de vista de la opinión. Pero bueno, habrá que esperar llegar al final a ver si el libro merece una mirada distinta, ¿no? Hasta el momento se asemeja bastante lo que he leído a estos libros anteriores de él, de la última etapa, digamos. ¿No? La Confesión. Fuera de lugar. Sí, a mí no es el Coan que más me interesa. Reconociendo que además es un gran intelectual, que no cabe duda. Por supuesto. Que es un tipo muy interesante, pero bueno, no necesariamente sus últimas novelas reflejan ese escritor que en el Museo de la Revolución sacude, que en 2 veces Junio, una novela que arranca con la pregunta ¿a qué edad se puede empezar a torturar? Sí. Así arranca ¿A qué edad se puede empezar a torturar a un niño? A un niño. Maravilloso. Ese es el inicio de la novela, entonces uno puede comenzar a... Además, esa frase es una
descripción de lo más, ¿cómo es? Impactante, no, de lo más absoluta en términos de la cárcel. Sí, claro. Cada uno creo que le pregunta a quién entra a una cárcel, ¿a qué edad se puede torturar un niño? Eso más o menos. Sí. Yo estoy leyendo una muchacha de Córdoba, de España, que se llama Azul Pueblo. Ah, no. sí. Es muy bueno. Sí, leí una reseña. ¿Por qué vengo de eso? Porque leí una entrevista a la chica que decía que había, esto por supuesto con dudas siempre, pero que había leído Pedro Páramo para escribir la novela. Ajá. Y entre sus autores estaba Cellini y Chirves. Y dije, bueno, ¿cómo estará esto, no? Sí. Y la verdad que... ¿Es alguien que regresa a la casa? No. Bueno, sí, es alguien... en realidad es el cuento de no poder haber estado en el entierro de su abuela. Y que regresa porque ellas están en Estados Unidos, ¿no? Ahí está, sí. Pero que ficcionaliza mucho, digamos, sí, ¿no? sí. Y cuenta la historia familiar, pero sobre todo es cómo está contado. Está contado de una manera muy buena. Ese lenguaje denso, con muchos puntos y coma, o sea, es muy difícil de seguir. Y cuenta la historia de la familia, pero sobre todo cuenta la historia del abuelo y la abuela. Pero no vamos a spoilear, pero el abuelo, bueno, tiene que ver con la Guerra Civil Española. Uh-huh. La verdad que vale la pena, está muy bueno. ¿Cómo es Azul Pueblo? Azul Pueblo, no, es sí, Azul Pueblo Blanco, algo así. Sí, ahí está. Y la verdad que no recuerdo, es una muchacha de... Ya lo vamos a reseñar, igual no importa. Sí, uno lee los libros y después no sabe si lo va a reseñar. Bueno, no pasa, pero digo para no mezclar, de pronto estamos... A ver, creo que tiene, si llega a 40 años es mucho. Sí, joven. Creo que 87 me parece. Sí, joven. Lo empezó cuando se fue a Estados Unidos y lo había dejado y después lo retomó y sobre todo lo retomó porque no pudo ir al entierro de la abuela. Sí, además hay que recordar que se están cumpliendo 90 También. años, números redondos sobre el tema de la guerra civil. Exacto. Que están saliendo libros, un montón de libros. Por eso digo, este año vamos a tener publicaciones de todo tipo, color y tamaño. De todo, que tiene que ver con... de toda calidad. Y de toda calidad. Y bueno, y vuelvo acá a un libro que acá le gusta a Sergio mucho, que es Anatomía de un Instante. Sí, cómo no. Aunque los españoles al amigo Cercas lo tengan como un... ¿Cómo es? Escritor de... Y es un escritor... no sé cómo calificarlo, ¿no? Es como escritor es maravilloso. Pero es un escritor... lo que pasa es que hay que escribir en España, ¿no? Anatomía de un Instante igual. Hay que escribir en España. Sí, y Anatomía de un Instante pero... es uno de los mejores libros sobre el intento de golpe de Estado. Sí, y recomiendo mucho la serie. ¿La serie sí? Sí, recomiendo mucho la serie y es más, no lo pude leer, pero leí un poco de una entrevista y algunas páginas Suárez, el presidente que asume la Anatomía de un Instante, que viene de una cadena de televisión española, y tiene un papel muy predominante la secretaria de él. Bueno, salió una biografía de la secretaria que estudió con Sartre. Sí. Qué tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo? Relaciones, ciencias políticas con Sartre. Y salió ahora una biografía de ella. Pero recomiendo la serie, son 4 capítulos nada más. Muy buena. Anatomía de un Instante. Pero muy buena. Bueno, muy bien, vamos a arrancar con alguna reseña. Vamos a arrancar con Selva Almada, ya que la mencionaste. Selva Almada. Un libro que acaba de salir hace 10 días, 15 que está en el mercado. Para mí sigue siendo, en el caso de Almada, a mi gusto, digo, porque también acá hablamos de gustos, no únicamente de calidad literaria. Sí. Esta opinión que di sobre Coan quizás tiene mucho más que ver con los gustos y no con la calidad literaria de Coan, a quien no creo que se le escape técnicamente un libro. No. En todo caso, hablamos de gustos. Y Selva Almada, la cual también es una escritora privilegiada, digamos, dentro de este grupo de escritores que están en los 50 años aproximadamente. Sí. A mi gusto es una de las que más me gusta y es una con la cual me siento mayormente identificado. Inclusive hay siempre un paralelismo que se le hace a Almada con Flannery O'Connor o con los escritores del sur, porque creo que logró, de alguna forma, llevar el lenguaje rioplatense y en forma particular el entrerriano y en forma particular los localismos
a una expresión literaria de calidad. Y sigo opinando de que Ladrilleros y El viento que arrasa... El amor es una forma de desapego. Sí, pero para mí El viento que arrasa es algo formidable como libro, que también recuerda mucho de alguna manera a Flannery O'Connor, con su sangre sabia y demás, ¿no? Sí. Sin hacer comparativos, quiero decir. No, sí. Acá toma ciertos riesgos literarios en esta última, Una casa sola se llama, y le da la narración a una casa, justamente. Algo parecido a una cosa que yo había leído, que estoy buscando acá, Jauría, que yo mencioné, creo, en el anterior podcast, que es una serie de narraciones, no es una novela, son como relatos, que hace una casa acerca del pueblo que, una vez que pasa el ejército por ahí y se enfrenta con Sendero, terminan todos yéndose de... Y entonces la casa narra quiénes quedaron, que son los perros. Y por eso se llama Jauría, y entonces va contando la historia de cada perro. ¿Jauría es la novela de David Viña? No. No. No, es de Patricia Río, se llama la escritora peruana. ¿Por qué traje esto? Porque, bueno, coincide que termino leyendo otra novela en la cual es la casa la que tiene la narración. Y si bien atraviesa de alguna forma la vida de algunos de los habitantes de esa casa, en especial los Lucero, también arranca bien atrás, y me parece que hay algo bien interesante, que es describir la casa en la época de Urquiza o describirla en la época de los federales, ¿no? Esa casa que ha sobrevivido en el tiempo en uno de los campos argentinos, que ha pasado de mano en mano, de dueño en dueño, en que la casa sobrevive. Y sin embargo, en ese ir y venir que tiene acerca de los habitantes que pasaron a lo largo del tiempo por la casa, pone el foco en los Luceros, porque además se produce algo que Almada quería narrar, y creo haberlo escuchado por ahí de parte de ella, no lo puedo decir con seguridad, que era narrar los desaparecidos en democracia, ¿no? Y sobre todo en partes de las provincias argentinas donde hay cierto criterio feudalista de trabajo aún que prevalece, y que, bueno, en algún momento estuvimos hablando acá de María Soledad, que si bien no tiene que ver de forma directa, sí tiene que ver con el feudalismo que se plantea en la vivencia de estas provincias. Bueno, los Luceros son un trabajador que llega en su momento a esa casa, que la habita porque el patrón se la deja habitar, y con el paso de la narración hará pareja con Lorena, tendrán hijos, esos hijos van creciendo dentro de un lugar con profundas carencias, y late un conflicto evidente entre ese patrón que no paga y que los tiene un poco viviendo en la casa, que le da la comida y poco más, a una ambición de salir de ahí por parte de ellos. Hasta que sucede algo que es la enfermedad de la mujer del patrón, en la cual Lorena se dedicará a cuidarla a cambio de dinero porque lo necesitan. Lo que sucede es que en determinado momento los Luceros desaparecen y la casa narra el día que se van. Y arranca así la novela, ¿no? Verlos alejados y que los perros regresaban y no los encontraban. Y en la novela sobrevive de alguna manera, o está latente, lo que es el haber sido muertos por alguien que tiene que ver precisamente con el patrón. Y el acomodo con la policía, milicos que no quieren investigar demasiado, un día aparece otros milicos y sacan a estos del medio y comienzan a investigar de otra manera, intervienen en la casa, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a llegar al final de la novela sin saber qué pasó, y empieza y termina como un reflejo en una casa tomado por los pastizales, donde visto de arriba ya no se puede distinguir si es una casa o no.
¿Qué puedo decir de la novela? Me parece que desde el punto de vista narrativo tiene un montón de aciertos porque arriesga a usar diferentes planos, diferentes narraciones, diferentes tiempos narrativos sobre todo. Por lo tanto, esos riesgos son para halagarlos en buena medida, porque no habitualmente en estos tiempos literarios se toman esos riesgos. Sin embargo, parece como una historia bastante incompleta porque tengo la sensación, y esto es una sensación absolutamente personal, que le falta la media vuelta de tuerca. Hay algo en la novela que le falta para hacerla una narración poniéndola en los primeros planos de lo que ha escrito Selva Almada. Obviamente, y acá sí es importante, cuando uno tiene que reseñar estos libros, a pesar de encontrarle este tipo de cosas, podemos decir que es una narración que por suerte, una novela que por suerte existe en estos tiempos de cierto grado de liviandad. Almada trabaja en el lenguaje, trabaja en localismos, trabaja en la palabra cursiento, que yo la escuchaba de mi padre, ¿no? Y hoy desapareció, bueno, vuelve de alguna manera en ese lenguaje tan local y de los peones, además de los trabajadores de campo. Como todo lo de Almada, me parece que es recomendable leer. Es una novela que no está cara, que está dentro de un precio accesible de Random House. Pero también quien se acerque al libro tiene que acercarse con la idea de que va a experimentar de alguna manera una narración que obliga a mantener cierto grado de concentración porque dispara hacia diferentes lugares y bueno, en algunos momentos no entendemos muy bien hacia dónde va. Vuelvo a decir, es de Almada, de Selva Almada, y me parece que como todo lo que ha escrito hasta el momento es recomendable. Bueno, me parece muy bien. Ya lo leeremos. Como viste, no traje las no, anotaciones hoy. No pasa y la nada. estoy intentando improvisar, no acordándome nada. los nombres de los. Estos así, estos. No acordándome el nombre de los protagonistas, que es la parte más. Bueno, pero también esto es un comentario de unos libros. No, Lucero y Lorena, en este caso sí. No me acuerdo de los otros porque es en otro idioma y ahí está lo complicado. No importa. Nuestra escritora de orilla gótica. De orilla gótica, sí, es cierto. ¿No? Sí. Bueno, yo traje, nada, simple, como es el tema del aniversario del golpe de Estado en Argentina, y hemos leído bastante de Argentina, ¿no? Libros que ya hemos leído. Yo traje 4 libros, o sea, los 4 libros de este mes van a ser de Argentina. Que además estuve tratando de buscarlos en forma temática, a ver qué es lo que, ¿no? Al revés hice. Bueno, ¿qué quiero hacer qué entiendo yo por el golpe de Argentina, en el sentido de qué es lo original, lo particular, ¿no? Y claro, ya había 50 libros para ver. Sí, claro. Entonces, pero una de las cosas que traté de leer el golpe de Argentina en los 50 años o de las cosas que quedan en general en los golpes de Estado, es qué queda o qué se inicia y cuáles son las particularidades. Y una de las particularidades del golpe de Estado en Argentina es evidentemente el tema de la desaparición forzada, ¿no? Como sabemos, Argentina tiene la cantidad de desaparecidos por per cápita del cono sur. Uruguay tiene la mayor cantidad de prisioneros por per cápita y Chile tiene la mayor cantidad de muertos. Entonces esas son particularidades. Entonces yo traje 2 libros que creo, a mi entender, son de los libros iniciales para empezar a leer el tema para los que no lo hayan hecho. Y son libros, en realidad los libros son controversiales. Bueno, en Argentina todo es controversial. Antes del golpe y después del golpe, no hay nada que no sea controversial. El primer libro es de Pilar Calvero, que ya, no me acuerdo si el año pasado, al fin y al cabo... el año pasado se reseñó uno. Se reseñó el del último, bueno. Pilar Calvero nació en el 53, ella fue también militante política, fue secuestrada 1 año y medio en el 77, estuvo en la Mansión Seré, que era la Fuerza Aérea, estuvo en Castelar y estuvo en la ESMA. Al año y medio la liberaron y se fue exiliada a España, después a México, donde empezó a estudiar ciencia política y ahí quedó, vive ahí en México, hizo la carrera, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que ella ha estudiado en realidad desde su disciplina y como investigadora social? Tiene varios libros, uno que es el que vamos a reseñar, es Poder y Desaparición, Familia y Poder, Redes Familiares de Sumisión y Resistencia, la política y o violencia, una aproximación a la guerrilla de los 70, Violencia de Estado, la guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medida de control, Petrus y nosotros, y De matar y dejar morir, biopolítica de la selección de vida. Ese es el que reseñamos el año pasado. ¿Qué es lo que estudia ella? ¿Cuál es el núcleo de estudio de ella? Es la relación entre violencia y política. Ese es el eje transversal, todos los libros tienen que ver con eso. Y empieza con su tesis de doctorado, que es el capítulo 5 de este libro, que es Poder y Desaparición. Ella lo edita en el 1996. Eso hay que saberlo porque es cierto que cada vez que nos alejamos más del golpe de Estado, a veces las discusiones se vuelven un poco más superficiales, más livianas, ¿no? Pero en los tiempos de la salida de dictadura, en los 90 sobre todo, eran discusiones muy fuertes, porque en primero hay que discutir, sobre todo, creo yo, hay que discutir una derrota, y es el que estamos discutiendo todavía ahora. Como diría Bifo, trato de vivir después del fracaso. Y creo que estamos discutiendo eso. Y bueno, y también las dictaduras condicionaron la manera de narrar, no solo las formas de la derrota, sino las formas de la victoria, digamos, de la dictadura. Entonces, por lo tanto, me parece que hay que tener en cuenta eso. Este libro es muy, en la introducción se la hace Juan Gelman. Juan Gelman le hace una entrevista en esa época, a lo cual él cree que es uno de los mejores libros. Yo creo que es uno de los mejores libros y además el que ha instalado la mejor hipótesis que hasta el día de hoy no se han derribado, ¿no? en este caso. Y hay una cosa que decir, ha sido tan virulenta las discusiones en Argentina que ella no es que no decide volverse a Argentina, sino que ella decide volverse a México porque era imposible la vida con lo que escribió en este libro y los posteriores de algunas cosas que se escribieron ahí, que se escribieron y que se discutían ahí, ¿no? Después hay otras anécdotas que tengo, pero esas las dejamos para otro momento. Pero este es un libro que para mí, aquellos que se quieren iniciar, me parece que es un libro digamos, bastante cercano, de lectura bastante fácil, que yo la verdad que invito. ¿Y cuál es la tesis del libro? En realidad la tesis del libro es básicamente eso, ver el terrorismo de Estado como una racionalidad de Estado y cómo esa racionalidad de Estado operaba dentro de los centros clandestinos de detención. Específicamente ella se basa en el ESMA, ¿tá? Sobre todo en cómo se vivía, cuál era la cotidianidad, todas esas representaciones que se hacían del héroe, de la víctima, del sospechoso. Todo eso ella básicamente lo derriba y construye hipótesis de cómo fue que circulaban las personas y por qué algunas vivieron y por qué no. Por supuesto, dentro de ellas, una era ella. Una que el año pasado Sergio reseñó un libro, que no me acuerdo si ellas estuvieron en el mismo tiempo, el libro de Leira Guerriero. Pero hay una cosa que yo siempre la dije y la sostengo hasta el día de hoy, de una vuelta que leí Nietzsche, leyendo a Nietzsche, Nietzsche dice una cosa que en la historia los héroes mueren y los traidores viven. Bueno, para mí la historia argentina es esa, digamos. No en la concepción que sea verdad, pero en la concepción que todos los héroes murieron y todos los que vivieron eran traidores. Y esa es una tesis que se traslada a los 90 y hasta el día de hoy, sobre todo que toda la gente que vivía en los campos, los que salían de los campos de concentración, habían sido traidores, ¿no? Y eso lo derriba, sí, claro, pero hay que ponerse... No, te dices ese gesto porque me acuerdo de que tuvimos que fumarnos un día de que Gelman algo habrá hecho para salvarse, ¿te acuerdas? Exactamente, ¿no? Eso está minado, pero además no solamente que está minado en ese tiempo y en los 2000, sino que está minado hasta el día de hoy, ¿no? Las discusiones digamos, sobre cómo se construye el terrorismo de Estado son cuestiones que después permean las discusiones políticas del momento. Y de hecho hay dos cosas que después hay otro libro, pero digamos que yo no pude reseñar hoy porque la verdad que es bastante complejo, pero que tiene que ver con la estética, lo que cambia estéticamente, que es de una filósofa, pero ella dice que después del terrorismo de Estado se producen los imagen monstruos, ¿no? Y el tema de lo visto y lo no visto.
Y esto habla un poco Pilar Calvero acá de lo que el campo deja ver y esconde, ¿no? De lo que muestra y no muestra. Porque todo el mundo sabía lo que había en el campo. De hecho, cuando sacaban a pasear a los presos, era para que lo vieran lo del campo. Todo el mundo sabía que se torturaba, pero a su vez se escondía eso. Entonces hay todas unas tramas que cambian. Pero sobre todo me parece la cuestión de la estética y de la cuestión de que hay cosas que se utilizan después en el presente. Por ejemplo, el tema de los desaparecidos es el tema fundante de la posverdad. Si no hay cuerpo, no hay posverdad. O sea, que ahora se abre la posverdad, ¿no? De que uno tira cualquier cosa y claro, no tiene que comprobarla. La desaparición forzada es la posverdad, ¿no? Porque hasta hace relativamente poco un escritor que recién dijo Sergio, Martín Coan, discutió hace un par de años sobre el tema de los 30.000 desaparecidos, ¿no? La cifra, de dónde salía. Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con el tema. Y hay cosas que se fundan en el terrorismo de Estado que hay que permear. Pero bueno, lo que hace la escritora es básicamente eso, ¿no? Es analiza la cotidianía, pero categoriza a las personas en el sentido de que ninguna persona era ni blanco ni negra, que se movía en grises, como aquello que decía Primo Levi. Por supuesto dice el tema, digamos, de cómo se chupaban a las personas, cómo las secuestraban, los interrogatorios. Pero sobre todo a mí me parece interesante que el libro lo que hace es, justamente es eso, es desempeñar, o sea, analiza muy bien la racionalidad del campo, es que nada en el campo estaba al azar, en campos concentracionales. Todo estaba pensado inclusive en la ESMA, para los que no saben, pero había un staff, el famoso staff que hablaron, Sergio habló del libro de Leia Guerrero el año pasado. El staff estaba pensado inclusive para una eventual partido político que se iba a lanzar. O sea, todo lo que ocurría estaba sumamente pensado y analizado y no era nada al azar. Por supuesto, dentro de la cantidad de personas que había cosas que eran, por ejemplo, hay una persona que se la olvidan de darle pentotal y llevarla y tirarla en el río, que era casi todos los que pasaron por la ESMA, se olvidaron y lo dejaron 6 meses. Hasta que pasó un militar y dijo, después de la tortura, pasó un militar y dijo, ¿y usted qué hace acá? No, o sea, encapuchado, no sé qué, digo, no sabía qué responder, digo, se habían fijado en la lista, no le habían olvidado de llevar. Digo, pero ese tipo de cosas eran cuestiones que se producían por el descontrol que eran. Estamos hablando que en la ESMA pasaron cerca de entre 5.000 y 7.000 personas, ¿no? En la Argentina tuvo 300 campos de concentración, más grandes, más chicos, en toda la Argentina, ¿no? Pero a mí me parece que lo más interesante es que ella justamente hace eso, ¿no? Como que ve esa relación entre política y violencia y ve cómo la racionalidad opera. Y después lo otro que digo es, y vuelvo a decir, es que como de arriba los mitos esos de quién es el traidor, quién es el héroe, quién es, ¿no?, la víctima, etcétera, etcétera. Que es muy difícil, y esto para ir terminando, yo lo recomiendo mucho el libro. Yo lo tengo muy estropeado el libro, porque es un libro que si bien en Argentina se encuentra, porque lo reeditan bastante. De hecho ahora hicieron otra entrevista a Pilar Cabello por los 50 años en Anfibia. Yo lo recomiendo mucho porque es muy simple de lectura, digamos, ¿no? Pero sobre todo me parece que es eso, que de arriba los mitos que se construyeron los discursos de los 90, que es el amigo enemigo, ¿no? Que acá también pasó, obviamente, ¿no? Acá también pasó en su mayor medida, porque todo tiene que ver con las prácticas culturales que tenemos todos los países, pero pasó. Pero en los 90 pasó muy seguido esto de que el que vivió o el que vivía era el traidor y el que murió era el héroe, ¿no? Y eso había que derribarlo en el 96, sobre todo cuando había Punto Final, cuando había toda una ebullición, que después termina en el 2001, digamos, ¿no? Todos esos movimientos sociales de los 90 terminaron ahí. Así que este libro me parece un libro sumamente interesante, está muy bien escrito además. Pilar Cabello escribe muy bien. Es muy recomendable, si lo pueden encontrar, yo lo recomiendo sumamente para entender un poco cómo funcionó los campos concentracionales en Argentina, y para ver, sobre todo para empezar el día de hoy, ¿no? El después, me parece que es bastante interesante. Ediciones Coligüe. Ediciones Coligüe, que existe, Sí. no sé si quién la trae acá. No viene. No viene. No viene, pero de vez en cuando siempre alguno se anima a pegarse Tiene una títulos vueltita muy por buenos allá. la edición Coligüe, pero bueno, está.
Pero en Argentina sí se encuentra. Sí, sí, sí. Este, Bueno, muy bien. Bueno, Muy bien. ahí. Repitamos, Poder y desaparición, los campos de concentración en Argentina, de Pilar Calebeiro, edición Coeligüe, Puñaladas, creo, no sé si es la colección de Horacio González esta. Sí, creo no que me acuerdo, sí. ¿no? Creo que sí. Al menos en Puñalada hay algunos libros de Horacio González Que, como tal. eso sí que no se entiende, Leo. No son fáciles de entender. Es un muchacho un tanto complejo. Argentina lo que tiene es que yo creo que me parece que es impresionante el tema del ensayo, ¿no? El ensayo en Argentina Sí, claro. es de una calidad absolutamente fascinante, ¿no? Ujú. Bueno, muy bien. Vamos a hacer como un corte acá casi, porque el próximo libro que traes ahí se relaciona casi de forma directa con este. Es que sí. Bueno, de hecho lo traje además porque ella... No, es que no sé si que no siguieras vos no sería la que solución. yo siguiera así. Bueno, No, lo sigo. porque me parece que tiene como una... Yo me voy para el otro lado. No. Es como corta el clímax. Porque así. el tema es que en esto de elegir dos libros, a mí me pareció... Son dos libros para pensar el hoy, sobre todo, ¿no? Porque Pilar Calebeiro sigue esta relación entre política y violencia con el narcotráfico, ¿no? Al día de hoy, ¿no? Ha estudiado el narcotráfico, ha estudiado la geopolítica, bueno, y sigue en ese... O sea, en los campos concentracionarios tienen su ¿cómo es? Su modalidad en otras cosas, en los campos de inmigrantes de Estados Unidos. Ese es el último libro que analiza ella, ¿no? Bueno, lo que pasa en Israel, en Palestina, etcétera, etcétera. Y de hecho, este libro que yo tengo ahora, y seguimos con ella, así después te dejo a vos, es de Ana Longoni. Ana Longoni, este libro, esta editorial no existe más, o sí existe, no existe más. ¿Cuál es? Norma. No, Norma no. Norma no existe. Norma, no estoy seguro, pero a nivel de Argentina No, creo que no funciona. existe más, no. Entonces, este libro lo reeditaron ahora, se llama, bueno, después lo paso, Escénica Documenta, con prólogo de Pilar Calebeiro, de hecho, ¿no? Y en la presentación del libro estuvo Pilar Calebeiro, y en la presentación del otro libro de Pilar Calebeiro estuvo Ana Longoni, o sea, hay una relación bastante interesante. Bueno, ¿quién es Ana Longoni? Ana Longoni es historiador, es doctora en Historia del Arte, ¿no? Yo tengo los otros que del otro. Yo tengo un libro del libro cuál iba a ser y cuál no. Es historiadora del arte, curadora, doctora, fue directora del Museo de Reina Sofía. Básicamente son libros que tienen que ver con el arte y la política, con la vinculación entre arte y política. Hizo el libro de Ditela a Tucumán Arde, El Siluetazo, Traiciones, El deseo nace de un derrumbe, muy buen título. Muy buen título. Vanguardia y Revolución, ¿no? Y es también fundadora de la red Conceptualismo del Sur, que seguramente vos viste una ficha de Giro Gráfico. Bueno, hay donde vamos a comprar libros, a la derecha, fíjate, hay una ficha que dice Giro Gráfico. Que es, ella rescata con otra gente todos prácticas artísticas alternativas del Cono Sur. Y de hecho hay uruguayos de Carlos Pareja, por ejemplo. Bueno, es una tipa muy interesante, a mí me interesa mucho, la verdad que es muy, además, muy pedagógica ella. Y bueno, y ella en el año, no me acuerdo creo que fue en el 2000 y algo, 2000 y poco hizo este libro que se llama Traiciones, la figura del traidor en los relatos acerca de los sobrevivientes de la represión, que es más o menos algo parecido a lo que viene acá, que empieza cuando, ya hace, no me acuerdo, hace como 20 años del segundo secuestro de Julio López. Y Eve de Bonafini sale diciendo que es un traidor. Julio López fue un detenido desaparecido por un momento, que después lo liberan y después da su testimonio en los juicios de La Plata y durante el kirchnerismo, ¿no? Lo secuestran y hasta el día de hoy no sabemos dónde está. A eso, un disparate, ¿no? Pues aparte era un metalúrgico, o sea, un obrero, 70 y pico de años tenía ya. A eso de Bonafini dice que si se lo desapareció es porque seguramente era un traidor, etcétera, etcétera. Así empieza el libro ¿no? Para ver la magnitud, estamos hablando de que esto, sí, creo que hace 20 años, o sea, ya estaba el kirchnerismo, o sea, debe ser un poquito por ahí, no recuerdo bien. Así empieza el libro, entonces lo que hace Ana Longoni es
agarrar 3 libros y analizar el papel del traidor. Yo particularmente en el análisis de los 3 libros yo no voy a pararme porque eso se lo dejo para que lo lean porque es muy interesante. Los 3 libros que ella analiza es El recuerdo de la muerte de Miguel Bonazo, Fin de la historia de Liliana Hecker, que dicho sea paso, el Museo de la Revolución sale como una contestación al Fin de la historia. Sí, claro. ¿No? Claro. Fin de la historia es un libro que fue sumamente controversial. Bueno, lo hace un trotskista en función de una respuesta por supuesto, peronista, ¿no? por supuesto. Porque como no deja de ser trotskista. Por supuesto, y es muy. Igual, menos. Pero igual la génesis del libro de Fin de la historia es muy buena. Y el libro es muy bueno. Y después un libro que yo no leí, que se llama Los compañeros. Creo que está editado en México nada más. Se llama Fioro, el autor. Yo la verdad ese no lo leí. Los otros 2 sí. Bueno, aparte Miguel Bonazo es una figura bastante conocida, digamos, y controversial en sus últimos tiempos, ¿no? Claro, este es el tema de la Argentina, ¿no? La pasión para un lado y para otro. Pero a mí me parece interesante el tema de, en esto de, sí, que siempre es lo mismo, Ana Longoni plantea 5 hipótesis, ¿no? En el libro. Pero es el tema de, hasta el día de hoy, ¿cuál es el valor del testimonio? ¿Qué es lo que produce el terrorismo de Estado? Si son sujetos políticos o víctimas. ¿Cuánto estorba el testimonio para construir otra historia que no sea la derrota? Porque ese es un problema. Es un problema que se da hoy acá, digamos, ¿no? Que se está dando, que se sigue dando en general. En Argentina más todavía, en algunas cosas, sobre todo el presente. Y todo ese tipo de situaciones que se dan. ¿Qué hacer con los testimonios, ¿no? ¿Qué hacer con la primera persona? Y además esto, nosotros hablamos el año pasado, yo no digo que sea por esto, pero sí hay un ir a la primera persona que tiene que ver con también el producto de la dictadura, de hablar en primera persona, ¿no? No es la primera persona tipo del Pozo, no estamos hablando de eso, ¿no? Y no es que no se pueda hablar en primera persona, digo, pero sino el porqué, digamos, de eso. Eso creo que se debería indagar más el tema de la primera persona y la relación con la dictadura, porque todos básicamente los testimonios son de primera persona, digo, inevitablemente. Dicho sea de paso, Pilar Calvero casi que no escribe en primera persona, y ella es una de las que estuvo en la ESMA. Hay una diferenciación ahí. Solo ahora en Petrus hace en primera persona porque escribe con las hijas la historia del padre. No sé si lo leíste ese libro. No. Que el padre viene a la contraofensiva montonera y muere, digamos, ¿no? Es detenido desaparecido. Pero solamente ahí. Pero después escribe en primera persona. Y bueno, ¿y qué tiene que ver con eso? Pero lo que plantea Ana Longoni es que, bueno, plantea esas hipótesis, ¿no? ¿Cuál es el valor del testimonio? ¿Cuál es el valor del testimonio para construir otro relato de la dictadura? O sea, ¿sirven los testimonios para salir de la derrota? Que es como circular, ¿no? Es medio traverso esto, ¿no? El melancolía de izquierda. No terminamos de duelar nunca, o sea, seguimos duelando. Por eso también la izquierda se ha posicionado en un lugar de memoria, como dice Traverso, ¿no? Está en un lugar de la memoria. Y analiza todo eso y analiza cuáles son los papeles de los traidores, porque en esto sí se repite en los 3 libros, los papeles de que todos los que viven son los traidores. Se vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Y los que mueren son los héroes. Y claro, es cierto, en alguna medida Nietzsche lo que dice es que sí, claro, los que mueren siempre son héroes porque no hay manera de rebatirlo, digamos, ¿no? Pero en Argentina hay como cuestiones, Rodolfo Walsh muere, ¿no? Santucho muere, justamente además los que proponían hacer otra cosa, ¿no? Gorriarán Merlo vive, Galimberti vive, ¿no? Es decir, Quieto muere, ¿no? Es decir, más allá de esa... Rostito, quizás. Claro, la Rostito, ¿no? Pero digo, más allá de eso, me parece interesante. Y me parece interesante, yo no le voy a decir las 5 hipótesis, pero analiza esto, ¿no? Sobre todo la relación entre política y literatura, ¿no? No una política de literatura, sino política entre una y otra, y la relación que hoy también se desapareció de alguna manera, ¿no? La política ya pasa por otros temas mucho más personales, entonces ahora es de otro tipo, y esas tensiones existen, y me parece muy, muy interesante. Y bueno, y vuelvo a decir que capaz que este libro, me arriesgo a decir,
Por ahí hay que leerlo con o sea, en el sentido dialogan mucho uno con otro. De hecho, poder y desaparición me parece que Traidores es una profundización de una cosa que agarra. Poder y desaparición. Y que está, que yo la verdad lo recomiendo. Otra vez la cosa, Ana Langoni escribe muy bien. Para mí, escribe muy bien, hace muy buenos análisis, es muy didáctica. Y bueno, hay una cosa, y para terminar hay una cosa que voy a decir. Hace muy poco tiempo, 10, 15 años, han salido como unos ecosistemas que se dicen en Argentina, de medios, ¿no? Anfibia, con maestrías, sobre todo en periodismo. Y hay una cita de una de esas personalidades, que ahora son personalidades. Y una de las cosas que dice es interesante, dice, esta cuestión de la crítica, justamente. El tema de ponerla siempre como víctima no nos permite verlas como militantes que querían hacer la revolución. Y no estoy hablando de gente vieja, digamos. Estoy hablando de gente joven que hoy está dentro de la palestra en Argentina, si uno sigue más o menos en los circuitos culturales, ¿no? Tinta Limón y ese tipo de cosas, ¿no? Pero es interesante por esto, digamos, pero, a ver, es interesante también en el sentido... Hay un escrito de un loco bastante joven, que lo editó Fondo de Cultura, Sí. que es la revisión de la contraofensiva de Montonero. Lo Sí, cual sí, es sí, una barbaridad sí. Yo lo leí. gigantesca, Muy pero bueno. lo hace desde la convicción más absoluta y eso como que sacude un poco, ¿no? Sí. Si hay algo que hemos leído probablemente desde mucho tiempo a esta parte, ese gran disparate que constituyó de alguna forma la contraofensiva montonera. Un disparate. Sin embargo, no me acuerdo cómo se llama, Hernán, Sí. no me acuerdo el apellido, el tipo lo revé desde una mirada actual y reivindica lo que fue la contraofensiva. Lo cual, un poco a favor de lo que vos decías, ¿no? Hoy en Argentina, esas visiones encontradas que ha llevado a... Bueno, a ver, capaz que si algún argentino nos está escuchando, digo, la revista Lucha Armada, ¿no? Por eso, exactamente. Sí. 10 números, 11 números, donde es la apología más absoluta a algo que jamás se revisó, digamos. O lo que se revisó era un problema táctico, un problema de equivocaciones tácticas, ¿no? Sí. ¿Vos lo leías con la distancia? Sí, no, y además hay una cosa que yo creo que lo traje acá a Pilar para ir cerrando, así te dejo, pero que ella lo dice en la entrevista con Hellman en el 96, pero lo dice en el libro, que es como medio obvio, que dice, toda la sociedad dice ha sido víctima y victimaria, toda la sociedad padeció y a su vez tiene por lo menos alguna responsabilidad. El campo y la sociedad están estrechamente unidos. Y eso me parece sumamente interesante. O sea, yo creo que una de las cosas que siempre pasa también es como, bueno, sí, las dictaduras hicieron un montón de cosas, las dictaduras fundaron modos, prácticas, pero había toda una serie de cosas acumuladas de prácticas culturales. Digamos. De hecho, que en Argentina haya sido el servicio militar obligatorio los transforma en mucho más violentos por sí mismos. ¿Ah? Y en otras cosas, ¿no? Y en otras dinámicas sociales que hubo, ¿no? Pero ella dice, el campo y la ciudad están estrechamente unidos. Mirar uno es mirar la otra. Pensar la historia como transcurrió del 76 al 80 como una aberración. Pensar en los campos de concentración como una cruel casualidad más o menos excepcional es negarse a mirar en ellos nuestra sociedad. La de entonces y la actual. Que eso me parece es tal cual, ¿no? O sea, esto de que los campos de concentración, o sea, es como nosotros cuando vamos por la calle y tenemos la gente en situación de calle y seguimos como nada, ¿no? Todos sabemos que están ahí, pero es como, ¿no? Y me parece que eso es lo más interesante y eso creo que es uno de los grandes problemas que le ha tenido a Pilar Calvero también, ¿no? El tema de que no es que vinieron 4 tipos y dieron un golpe de estado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece sumamente interesante eso de ver las tensiones y que son un problema construir un discurso de victoria cuando en realidad fuiste derrotado y cuando los testimonios dan cuenta de eso. Es así. Es totalmente así, digamos. Hasta el día de hoy nos lleva a ver dónde ponemos eso, ¿no? O me parece a mí que es dónde ponemos eso.
y que todavía me parece que no se ha solucionado. Porque también hay una cosa que, para ir terminando, hay una entrevista a Martín Caparrós que le preguntan bueno, y en Uruguay que se hizo un plebiscito por la ley de caducidad, ¿no? Y sí, qué fantástico, dice por un lado, ¿no? Dice, pero claro, pero por otro, votaron y votaron que no, ¿no? Pero en un momento dice, sí, pero a mí también me gustaría pasar este pasado. Porque también es cierto, claro, o sea, discutir todavía el pasado, más allá de que siempre va a estar, pero de otro modo me parece que es la historia, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, la española, ¿no? Que ahora están desclasificando los documentos que lo dejan bien puesto al rey, digamos. Sí. ¿No? Pero bueno, pero esa me parece que es una atención interesante, o por lo menos yo qué sé, es interesante para verla. Pero bueno, yo recomiendo estos dos libros. No sé si se encuentra el otro, creo que no acá, pero en Argentina sí. ¿Cuál? El de Tradiciones. Sí, acá no. Pero lo editaron el año pasado. No, está bien, pero no, acá creo que no. No sé. Yo tengo la misma edición que vos de hace 45.000 años. Ya tenemos ediciones de editoriales que cerraron. Editoriales que cerraron. Ya fuimos a librerías de eso es lo que indica cómo nos pasó el tiempo, ¿no? Sí. Pero hablando de esto, empecé a leer Uh-huh. un libro de verso, Editorial Verso, que es una editorial española, que se llama La experiencia emocional de la derrota política, de Hannah Proctor. Leí No sé quién es Hannah Proctor, ¿no? Es una psicoanalista inglesa. Mirá. Leí el prólogo y me fascinó. Uh-huh. El prólogo. Un libro que capaz que traigo en algún momento, pero que yo no capaz que no me siento tan cómodo reseñando comentar ensayos. libros depende del estado de ánimo de uno. No, y capaz que yo no me siento tan cómodo reseñando ensayos que creo que me sobrepasan, entonces Sí. voy hacia un poco más la ficción. Pero indudablemente Uh-huh. ¿qué la tiró? Está muy bien. Voy a ver si lo logro reseñar con el tiempo, 300 y pico de páginas recién arranco, digamos, así que por eso digo que leí el prólogo y me fascinó, ahora voy a entrar. Pero bueno, habíamos hablado que se cumplen 50 años de golpe de Estado, hay una literatura amplísima en Argentina. Mucho. Muchísimo más que acá, pero infinitamente Y no más tiene que que acá. ver por la proporción. Tiene No, que ver no, por tiene la que- fragmentación, por un montón de cosas que No, y hicieron. porque la memoria histórica en Argentina fue abordada Y de otro sí, lugar también. Sí, y porque la hizo básicamente los movimientos sociales. Bueno, por eso. Penal de libertad no sería penal de libertad en Argentina. No. Actualmente no estaría como está hoy el penal de libertad. No, y además- ni Punta Rieles, ni un montón de cosas. Bueno, no, y además hay una cosa, yo también leí, o sea, leí ahora, pero para ahora y había leído. Hay cosas que habíamos hablado, Félix Brusone, María Pérez, María Eva Pérez, que es la princesa montonera, que aquí siempre discutimos con Sergio. Laura Conejo no la leí, ¿no? Laura Almada. Laura Alcoba, pero otros de juntos. La trilogía salir, de la Casa de los Conejos. Salir, otros de otros hijos. Y hay otra serie de libros, ¿no? Que han hecho. Y bueno, ahí está el tema también, digamos, del valor testimonial y el tema de la literatura. Pero O a sea, ver, vos mirá la producción intelectual que tiene en Argentina lo que es la memoria histórica, Sí. incluso en los propios hijos. Yo acabo de leer el libro de Carolina Sendí, Raúl Sendí, mi padre, o mi padre Raúl Sendí, no me Sí. acuerdo. Digo, todo bien, pero no aporta absolutamente nada desde el punto de vista de la memoria histórica porque quizás no tiene por qué aportar. No, Digamos, lo sí, estoy sí. ni siquiera cuestionando de una gurisa que vivió en Cuba y conoce al padre ya adolescente, ¿no? Lo que vos notás es que ha sido abordado de forma totalmente diferente en Uruguay y en Argentina. Sí. En Argentina se ha reproducido hasta el cansancio. Yo termino conociendo, y te lo conté varias veces, a alguien en La Plata que formaba parte del famoso Jardín de Infante Montonero en Cuba. Y la gurisa me decía, es que lo que pasa que Firmenit, Vaca, sí, ¿Sí? son mis tíos, digamos. No puedo cuestionarlo. Mi infancia es verlo a ellos y yo decía, la pucha, Sí. ¿con qué elemento discuto esto, no? Porque evidentemente la visión que uno tiene de afuera, esto, ¿no? Quizá muy seguido muy influenciado, digo, por la literatura de esta característica, es ver a Firmenich
y a Vaca Narvaja Bacana. con cierto desprecio, ¿no? Uno siente cierto desprecio. Y que venga la gurisa a decirte, pero para mí son mis tíos, digo, porque los padres eran desaparecidos. Claro, y ahí hay toda una producción intelectual que nosotros nunca llegamos a tener, digamos. No. Acaba de salir un libro de homenaje a Manera Lluvera, digamos, 96 años. ¿Alguien sabe algo de Manera? Sí. No es alguien involucrado con la política, quiero decir, o con la militancia. Sí, sí. Y probablemente sea uno de los personajes. En Argentina ya habrían escrito 14 libros y 14 visiones 14, de lo que fue, de los cálculos que hizo para escapar del penal de Punta Carreta. Y 14 performances, sí. Entonces, bueno. Pero bueno, es apasionante y probablemente la semana que viene también sigas con un par de libros la más. La semana que viene voy a traer 2 libros de literatura que yo creo que para mí son... Sobre todo uno me parece que es el mejor que se ha hecho, que es Aparecida, de Marta Dillon, que realmente es un librazo, pero literariamente me parece de lo mejor que he leído. Y después un libro muy bueno de crónicas. Pero hay una cosa que para dejar claro, de los que había elegido en primera etapa, todos habían empezado a escribir en blog. Ajá. Porque de hecho el diario de Princesa Montonera, ella empieza en blog. ¿No? De hecho Marta Dillon empieza en un blog, en un pre-blogger que había. No, digo, para ver también las cuestiones de esto de la circulación, digamos, para ver el tema de la circulación de cómo se escribe, cómo se empezó a escribir, ¿no? Cómo es que hay que contextualizarlo también, ¿no? A veces nosotros venimos del mundo editorial muy pautado por las mismas siempre causas y claro, cuando empieza la cuestión digital hay otro lenguaje que empieza, hay otra forma de circulación, etcétera, etcétera. Teníamos problemas técnicos hasta que no los solucionamos todavía. No, increíble. Igual. Pasaste, pero bueno, vamos a ver si lo solucionamos en la edición. Bueno. Posteriormente. Porque ese cambio que hubo sí. Apuntaba mal. Pero bueno, vamos a ver si lo solucionamos ahora en la edición. Perfecto. Vamos al último libro. Yo me salgo totalmente de esto que venimos dialogando. En algún momento habíamos tenido yo había conversado contigo la intención de ir por 2 libros casi emblemáticos de escritores argentinos, que eran de Juan José Saer y de Ricardo Piglia. Pero bueno, la vida hizo que no las releyera y me pareció una falta de respeto a 2 semejantes libros reseñarlos desde la memoria de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya en algún momento los traeremos. Esos libros igual pueden venir en cualquier momento. Claro. Pero bueno, coincidían con esto que veníamos hablando, ¿no? Me fui a la otra punta del mapa. Vieron que... Y esto no fue buscado, fue una coincidencia. En el anterior podcast reseñé a una escritora coreana, 2 libros de una escritora coreana. Buscando el nombre acá, no me acuerdo. Qué feas tapas tiene los libros de sí, Ohana. Es posible. Se llamaba Choi Shin-jung. La chica que le gustaba comer cosas de carne. Exactamente. Sí. Y ahora salgo un poco de la escritura coreana y me encuentro con una escritora japonesa llamada Asako Otani, una escritora de unos 40 años, poeta, y esta es su primera novela, editada también por Libro Giro, que es una editorial pequeña española que se encarga o que se aboca a publicar escritores orientales, coreanos, japoneses. Que tiene una tapa muy, muy rara, sus libros son blancos, y solo el envoltorio de papel le da color. Solo los que no son de masa se permite hacer esas tapas, ¿no? Bueno, sí. ¿no? El libro se llama Nada Adentro. Acá sí me van a perdonar, pero no traje la anotación del nombre de las 2 protagonistas. Además es muy escueto. Y la verdad que lo agarré porque era un libro que tenía por ahí por la vuelta. Y dije, bueno, me parece interesante poderlo abordar. Y me terminó fascinando.
La historia es bien simple, es una historia de dos mujeres que rondan los 40 años, que se conocen en el trabajo, solas, con un montón de fracasos arriba y un montón de miedos y de frustraciones, que se conocen algún día en un curso, comienzan a dialogar entre ellas, se hacen amigas y en algún momento una de ellas le dice, che no creo que le dijeran en japonés, pero bueno, algo parecido. ¿Por qué no te venís a vivir conmigo y compartimos gastos en un mismo piso? Algo que en el mundo oriental ya es complicado. Digo, complicados son los pisos, complicado mantenerse y complicado que se vayan a vivir dos mujeres sin que siendo heterosexuales, digamos, Sí. ¿no? Lo cual, bueno, le lleva a la protagonista de la narración, a una de las protagonistas, bueno, a dudar bastante hasta que termina aceptando. Y ya una de ellas había dejado el trabajo donde se habían conocido ambas y estaba abocada, de alguna manera, a algo que me pareció fascinante y creo que fue lo que me enganchó del libro, para arrancar, que era la creación en 3D, la impresión en 3D de perros que morían y sus dueños le encargaban, en vez de fosilizarlos, una imagen en 3D. ¿Sí? Espectacular. Le traían una foto, entonces, que si hay algo que en esto, en el cine coreano, que está latente, es esta imagen, ¿no? La sustitución del vínculo interpersonal. Totalmente. Llevado a un extremo que resulta... Tienen otra concepción de la pavoroso. muerte que nosotros. Totalmente, exactamente, totalmente pavoroso. De lo cual bueno, la novela transcurre de manera normal, conviven, en algún momento se van ambas de un fin de semana porque una está muy angustiada y bueno, faltan las dos a sus respectivos trabajos y se van a una playa cercana de donde viven, conocen a alguien, una de ellas conoce a alguien, pero pasa como muy desapercibida la historia. Y uno, claro, es un libro pequeño, pero avanza en la página y dice, ¿pero para dónde va todo esto, no? Hasta que aparece una frustración muy importante de parte de una de los personajes que ya sobrepasa los 40 años, que es el no haber tenido hijos y que en algún momento mandó a congelar óvulos, ¿sí? Pero eso es un secreto que no le dice a nadie, que se revela de alguna manera cuando llama a la madre y la madre de la otra punta de Japón le dice, che, tu prima tuvo un hijo, hizo el tratamiento in vitro y tuvo un hijo. Y ahí sale el tema que forma parte de un secreto que tiene guardado ella. Entonces en algún diálogo surge este tema de la maternidad, surge este tema de no tener hijos, ambas coinciden en no tenerlo, hasta que pasa esto y se revela de alguna forma la necesidad de tenerlo. De tenerlo no, ni siquiera. De tratar de conocer a alguien para que todo tome un sentido, si en algún momento esos óvulos van a ser descongelados. Pero bueno, ambas mujeres, o esta en particular, no tiene intenciones de involucrarse en pareja absolutamente con nadie, es bastante ensimismada. Uh-huh. No, bueno. ¿Y qué pasa? Yo no puedo relatar el final porque revelo una genialidad que pasa al final. Uh-huh. Pero que la tenemos que unir a este trabajo que tiene la amiga de la creación en 3D de los perros muertos de parte de... Y la verdad que el libro por sí solo, con esa anécdota, vale, primero porque está muy bien escrito, segundo porque es una historia simple pero compleja, porque Uh-huh. para abordar ciertos temas tiene un grado de complejidad, porque nos narra nuevamente esa sociedad oriental totalmente despersonalizada, competitiva, aislada, viviendo en pequeños espacios, etcétera. Pero encuentro el sentido de la narración en el final y en ese final que son de 3 o 4 páginas. Y realmente me encantó. Va más allá de que está bien escrita, aunque por supuesto que es importante que esté bien escrito. La historia que parecía tan mínima y que no tenía, no era que no tuviera sentido, pero como que no tenía esa vuelta de tuerca, la alcanza en las últimas 4 páginas. Por ende,
La macana que tenemos en esto es que es una editorial que no llega a Uruguay, que ojalá, digo, con estos dadas para adelante que le estamos dando a esta editorial, algunas de las distribuidoras se apiaden. Están trayendo cada mamarracho que dejémonos de bromar. Y podemos traer a este catálogo que no son más de 15 libros, porque lo que llevan publicado es más, no sé si llegan a 15 libros, pero que tiene una calidad muy interesante. Así que, ni hablar que nada dentro de... Perdón, me voy a poner los lentes, porque si no, no veo nada. No, pero además es difícil. De Asako Tani. Asako Tani. Por demás recomendada, por demás... sí, recomendada para leer en la medida que llegue. Así que, bueno, quiero cerrar el ciclo, al menos por un rato, de escritoras no, me parece orientales. Muy bien. Y bueno, en mi caso, las 4 reseñas que he hecho a lo largo del año son de 4 escritoras, ¿no? ¿Viste? ¿Te das cuenta, no? Y vos que me dijiste, dejate de leer mujeres. Sí, pero ¿y por qué me estoy autodelatando? No pasa justamente nada. Por eso. Yo creo que si son buenas, acá leemos todo. Una cosa que para irnos, que creo que no lo dijimos, pero nos comunicamos, que murió Lobo Antunes. Sí, murió Lobo Antunes, murió uno de los grandes escritores. Que hacemos todo un llamado para leerlo, ¿no? Sí. Vos sabés que hay muy poco libro actualmente de Lobo Antunes. Circulando hay muy poco. Poquísimos. Es un escritor portugués, ¿sí? Un psiquiatra portugués que durante años ejerció la profesión y que luego se dedicó a la escritura. Que tiene una densidad muy importante su narrativa porque va entremezclando en la misma narración el pensamiento del protagonista y la es como una consulta, digamos. Como una consulta. Es como que aparece el hablar solo, el hablar en voz alta lo que uno está pensando, y aparece de forma permanente en una página 3, 4, 5 veces. Ahora, una vez que uno se adapta a poderlo leer, realmente es un escritor espectacular. Sí. Es un escritor extraordinario. Pero bueno, está. Llamamos para leerlo, para que lo lean, lo que encuentren, no sé, en la feria se encuentra, en el Mercado Libre capaz que se encuentra algo. Sí. Aparte está MC, lo editó bastante, ¿no? Y de bolsillo también hay algunas MC cosas. Puede andar algo, MC de bolsillo puede andar algo en las ferias. Después lo había tomado Random House, pero no Mondadori, y no ha llegado con la misma... pero aparte tiene como 40 libros, digo. Sí, un escritor fabuloso, murió candidato, uno de los candidatos eternos al premio Nobel, alguien que estaba en líneas políticas bastante distanciado de Saramago, eso también. De hecho, tuve la oportunidad de estar en Portugal y había como un homenaje a unas ediciones especiales de los libros de Saramago, cuyas prólogos eran escritos por distintos escritores portugueses, y Lobo Antunes precisamente no estaba en ningún prólogo, sí Lidia Jorge, por ejemplo. Pero de todas maneras no. Diciendo y comentando esto, no deja de ser un escritor fabuloso y muy distinto a Saramago, ¿no? Hay que decirlo también. Sí. Hay una cosa ahí. Hay algo de la parte colonial en Lobo Antunes que seguramente viene de la clínica, eso, de la ruptura y las heridas que dejó de alguna manera el tema colonial en Angola, ¿no? El tema colonial. No, y además, como hay países que parece que a uno le gustará más los que escriben los jóvenes, tal vez, porque escriben como del pasado, ¿no? De hecho, yo el libro que leí de Revolución de Goncalves, que es un tipo joven, claro, escribe con una escritura de hace 20, 30 años, que hoy no se encuentra, digamos, ¿no? Y eso pasa lo mismo con Portugal y con España también. Así, hay países que parece que tienen como una estructura narrativa muy apegada a un colonialismo, a una cuestión más del interior, del campo, de esa cuestión más analfabeta. Inclusive este libro que reseñamos, que comenté a lo primero, es muy oral, es muy del fraseo del lugar, ¿no? Y por eso pasa lo mismo con el cine también. El cine de Portugal es un cine muy denso. Sí, denso. Muy denso. La narrativa, todo. Está muy es que la Saudade no es un verso, es un tipo de literatura, después hay que hablar de eso. Es un tipo de literatura muy particular.
muy Es un particular. tipo de literatura que no tiene una estética de la novedad, Sí, digamos, ¿no? sí. Es el lenguaje puro, digamos. Hay que leer, por ejemplo, a un angolés que es Mia Couto, Ah. que aparece por ahí, Goncalves, que recién mencionabas. Hay una serie de escritores que portugueses son bastante bien homogéneos en la interesantes. escritura, Sí. digamos. Son... Angalusa es Sí. Eduardo Angalusa. Bueno, sí, es un muy buen escritor Hay cosas como que, bueno. también. Hay que intentar leerlos desde otra mirada. Digamos. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel.